Bienvenidos ourensanos y ourensanas. Hoy tenemos risas, sabor y un menú que os va a encantar. Adriana nos trae una propuesta increíble y en nuestra cocina cocinamos un taco de boloñesa con aguacate y tomate. Fácil y brutalmente delicioso. Y como siempre, nos vemos en el sofá al final para responder todas vuestras preguntas. No os lo perdáis. Ourensanas y ourensanos que estáis del otro lado de la pantalla. Como siempre, gracias por estar ahí y yo aquí con mucha ilusión os voy a compartir ideas del menú para los próximos días. El lunes, unos espaguetis integrales que prepararemos con champiñones, tomates cherry y unos dados de tofu con curry y leche de coco. Quien no quiera tofu, siempre podéis poner aquí pues pollo, pavo o unas gambas, por ejemplo. Para cenar, unos guisantes con jamón serrano, cebolla y pimiento rojo. El martes un salteado de langostinos y brócoli en salsa de mostaza sobre arroz integral, una combinación deliciosa y súper nutritiva. Y para cenar una ensalada de canónigos o cualquier otra hoja verde, quinoa, zanahoria, maíz y huevo cocido, y la aliñaremos con un aceite rico y con limón. El miércoles una ensalada templada de lentejas con espinacas, calabaza asada, manzana y queso feta. Y cenaremos unos pimientos asados, que nos sirven los de conserva, con caballa sobre tostas de pan integral. Esta caballa también podría ser la de conserva o si queréis hacerla a la plancha y desmenuzadita la ponéis con el pimiento sobre el pan. El jueves una crema de calabacín y después unos macarrones salteados con pollo, tomate y albahaca. Y para cenar, berenjena al horno, que rellenaremos de soja texturizada, gratinada con mozzarella. El viernes, un plato sencillo que a mí personalmente me encanta, unos garbanzos salteados con espinacas y unas lascas de bacalao. Y para cenar la receta de la semana, unos tacos de boloñesa que no os podéis perder. Llega el fin de semana y el sábado vamos a tomarnos una coliflor gratinada acompañando un filete de ternera a la plancha con patatas asadas o cocidas o puré de patata que también quedaría muy bien. Y cenaremos un batido de espinacas, manzana, apio y limón. Es una propuesta diferente, pero que os invito a probar, para acompañar un rico tartar de salmón, aguacate y mango. Una cena fresquita y súper nutritiva. El domingo, champiñones al ajillo y un arroz con huevos y salsa de tomate. Y ya sí que sí, terminamos la semana con una ensalada de sardinillas en conserva, rúcula, tomate, cebolla morada, remolacha y aceitunas negras. Y hasta aquí el menú de la semana. No os lo perdáis, adaptarlo, dadle la vuelta que queráis, pero tened un plan, tened una planificación que os permita vivir en calma durante la semana y disfrutar mientras os cuidáis. Hola, ¿cómo estáis? ¿Sorprendidos de verme? Pues eso es que lo vais a pasar súper bien en la cocina hoy. Vamos a reciclar. Tengo aquí una boloñesa que hice hace un par de días y que la tengo en el recipiente de donde la tengo en la nevera. ¿Para qué voy a manchar más, por Dios? Tengo aquí vegetales, aguacate, tomate y rúcula. La rúcula es amarga. Es interesante, ¿eh? A mí es un brote que antes no me gustaba, pero que según fui cogiendo un poquito de conciencia de sabores, le aporta una frescura y un amargor muy sutil e importante a diferentes elaboraciones. Y aquí tengo dos elementos, uno es agua y otro es harina de maíz precocida o harina pan más conocida, ¿verdad? Pues vamos a hacer una especie de taco, vamos a hacer un taco de harina de maíz precocida. Lo vamos a aplastar entre un par de bolsitas, a la antigua, a la usanza Moichet, porque no tengo una prensa y tengo que buscarme la vida, y seguramente muchos lo haréis así. Y tengo una sartén para cocinar ligeramente esa tortita de maíz. Así que nada, es algo fácil, algo que muchos sabréis hacer, pero bueno, me gusta daros ideas a los que no sabéis, no habéis hecho esto hasta ahora, y es algo que podemos utilizar, sobre todo la base de la tortita, para muchas otras elaboraciones, para hacer totopos, para hacer tacos, o sea, tortillas más grandes, ¿vale? Nada, sin más preámbulos. Harina pan. Más o menos es la misma cantidad de agua que la misma cantidad de harina. Puede ir un poquito por encima el agua. Añadiremos un poquito de sal y amasaremos hasta obtener una masa que por la textura ya nos va a decir si necesita más agua o menos. ¿Cómo le podemos añadir más agua? Pues humedeciendo ligeramente las manos y manipulando esa bola, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí una báscula, vamos a medir más o menos, ¿eh? Voy a añadir 100 gramos de harina pan,
Aquí hay 70, 80, 90, 100 justos. 100 justísimos. Y voy a añadir otros 100 o 110 de leche, iba a decir, de agua. Añadimos una pizca de sal. Piqui, piqui, piqui. Sal fina mejor. Y añadimos otros tantos o un poquito más de agua. Hasta 210 me voy a ir. Sí, yo peso más o menos igual los gramos que los mililitros. Si son cantidades tan pequeñitas, me es indiferente. Esto lo retiramos y ahora mezclamos. Primero con una cuchara y cuando ya la harina haya absorbido gran parte del agua, podemos manipularlo con la mano. Aún así, igual nos podemos manchar un poquito las manos, pero bueno. Así. Ya lo tenemos. Ahora empezamos a manipular con la mano. Presionamos, apretamos, apretamos, apretamos. Cuando tengamos la masa homogenizada y hemos formado una bola, podemos pasarla al mesado. Voy a ver cómo está de textura. Fijaros, voy a apretar una bolita. Si no se resquebraja mucho cuando la abro, es que puede estar en el punto, ¿vale? Yo voy a añadir solo un poquito más. Mano. Y vuelvo ahí. Es mejor que quede más húmeda a más seca, porque si es seca y la aplastamos se va a resquebrajar, sobre todo en los bordes. Necesitamos una bola tipo plastilina, compacta y manipulable sin que se resquebraje. ¿De acuerdo? Yo creo que ya está, ¿eh? Tenemos la masa. Amasamos un poquito más. Bien. Y ahora lo que hacemos es coger una bola. Formamos una bola. Una bolita. Y esta bolita la vamos a aplastar entre dos plásticos. Vamos a limpiar un poquito esta mano. 4 harinitas. Tengo aquí plástico. Es algo que podemos reciclar después sin ningún problema. Pongo la bola en el centro. Y bueno, vamos a ver si necesitamos más o menos hidratación. Ponemos otra encima, aplastamos un poquito y ahora presionamos. Fijaros que es una cazuela que no tiene ningún tipo de sello por debajo. Aplastamos. Sacamos. Y obtenemos una tortita. ¿Veis cómo se ha resquebrajado ligeramente por fuera? Necesita un poquito más de hidratación. Entonces, pero aún así voy a cocinarla igual. Voy a hidratar otra bola y vamos a ir cocinando. Entonces, fijaros en la sartén. Subo un poquito la temperatura. ¿Podemos añadir aceite? Sí, no. Bueno, no es necesario. Voy a añadir una capa, o sea, una gotita. Y antes de que esto comience a coger mucha temperatura, cojo un trocito de papel y extiendo una capa tan fina de grasa que es casi imperceptible. Directamente lo añado ahí y lo pongo ahí. Cogemos otra bola y la hidratamos un poquito más. Venga, esto aquí. Voy a coger otra bola, pero sí que está seca. Es bueno dejarlo reposar 5 minutos para saber si necesitamos un poquito más de hidratación. Entonces, humedezco las manos. Le integramos esa humedad a la propia bola. Formamos bola, ponemos encima, aplastamos ligeramente y vamos allá. Me voy a quedar haciendo 2 o 3 más y a la vuelta continuamos con la receta, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Volvemos. Pongo un plato ya para emplatar, porque
que esto es del tirón. Como tenemos cosas recicladas y estas tortitas o estas tortillas se hacen tan fáciles, se me ocurrió a mí, mientras iba aplastando, ¿y por qué no utilizo un cortapastas para darle un poquito, un corte súper limpio en el exterior? Pueden ser de diferentes tamaños, para que tengáis diferentes tamaños. Entonces tengo un cortapastas, le meto ahí, y ahora fijaros, solo con quitarle esta parte externa, que la reciclamos, y la pondremos junto la otra masa, para hacer muchas. Esto lo quitamos, esto lo ponemos junto a las masas, y ahora obtenemos una tortilla perfectamente redondita y que podemos poner a cocinar con una capita muy ligera de aceite. Ya lo tenemos. Tengo la boloñesa, que está ligeramente calentita. Tengo los tacos, estas tortillas que están hechas. Las ponemos ahí, ligeramente calientes. Vamos a poner un poquito de boloñesa ahí abajo. Fijaros qué bocaditos tan interesantes, que los podéis rellenar con lo que queráis. No sobrecargarlos, porque cuando doblemos la propia tortilla no debería sobresalir todo por fuera. Bueno, es algo que os aconsejo yo. Ponemos un trocito de tomate justo ahí a la par que la boloñesa. Ponemos un poquito de aguacate. Corto aquí, acompaño el hueso con el cuchillo, giro. Simplemente voy a coger así un toque. Si con un aguacate, con un tomate y con un poquito de boloñesa y unos pocos gramos de harina, tenemos unos entrantes increíbles. Esto voy a recortarlo para disfrutar de toda la familia, de una comida un poquito más potente. Cortes limpios para poner justo en el centro un poco de este frescor y de este amargor de la rúcula. ¿Queremos terminar con un poquito de aceite? Perfecto. ¿Queremos terminar con un poquito de queso? Perfecto. ¿Queremos terminar con una salsita que nos apetezca, picantita o no? Perfecto. Para eso es vuestra cocina, pero esta de Ourensanos tened claro que es vuestra tanto como mía. Así que disfrutadla y nada más, hasta pronto. Reto de la semana. Haz la compra consciente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no vayamos al súper o a la tienda sin saber casi lo que tenemos en casa, lo que vamos a querer comer y dejándonos llevar y encima con hambre, que eso sí que sería un gran error a la hora de ir a comprar. Entonces, primero, aunque no planifiquéis el menú 100%, sí que tened una idea de qué vais a querer comer durante la semana. Y después, obviamente, revisad qué hay por casa, porque a veces no es la primera vez que nos encontraremos, que llegamos a casa con algo y hoy ya lo tenía. Entonces, revisad bien con atención, nevera, congelador, despensa. Y luego valorad con lo que tenéis en casa qué podéis más o menos hacer y qué os hace falta finalmente. De nuevo, ir a la tienda con el estómago lleno, o sea, tras haber comido, que no sea en esos momentos de me muero de hambre, porque el marketing que hay en el supermercado nos va a acabar boicoteando nuestras ganas de cuidarnos, y que a la hora de comprar lo hagamos también consciente en el sentido de comprar las cantidades necesarias, que podamos llevar bolsas reutilizadas de casa para evitar tanto plástico, que compremos los productos, pues en vez de los trozos de calabaza cortados en un envase de plástico, coger la calabaza entera y yo puedo congelar o guardar, pues llevarme yo las bolsitas de tela o de malla para la zona de frutería y de frutería y verdulería. Que pongamos atención un poco en cada detalle, tanto de cara a optimizar nuestros recursos de casa y ahorrar en nuestro bolsillo, que también es importante, como también pensando en la sostenibilidad dentro de lo posible. Así que bueno, hasta aquí el reto de la semana, que espero que os guste y os permita, bueno, pues hacer algún clic, algún ajuste que beneficie a todos.
Buena gente, estamos aquí ya relajados para responder a las preguntas de esta semana y la primera, como siempre, absorbiendo todo el protagonismo, Oye, es nos María vamos de alternando, Ourense. ¿eh? ¿Cuánto aceite de oliva es bueno tomar al día? Depende. Depende. Lo que es importante es tomar en nuestro día a día grasas buenas. El aceite de oliva, claro, dependerá de tus necesidades, porque el aceite de oliva obviamente es una fuente de grasa, que tiene una fuente que es un aporte energético y calórico importante, pero es maravilloso por todo lo que nos aporta. Entonces, ¿yo qué te diría? Pues por ejemplo, incluye algo de grasa buena si es aceite en tu desayuno, pues porque pones aceite en unas tostaditas. En tus comidas y cenas, pues ponle que, yo qué sé, por ponerte una referencia, una cucharada sopera o cucharada y media sopera, dependiendo de lo que vayas a comer también. No es lo mismo pues que vayas a comer, imagínate, pues un pescado, una merluza con patata cocida y alguna verdura, que a nosotros nos gusta mucho esa comida, pues ahí échale una buena cantidad de aceitito, porque el pescado es blanco, los otros alimentos son al vapor, a diferencia de si, por ejemplo, te vas a hacer, pues no sé, pues una ensalada que lleva salmón ahumado que tiene su grasa, le pones nueces, le pones aguacate, pues limita más la cantidad de aceite para aliñar esa ensalada. Pero que no le tengamos miedo a las grasas. Durante mucho tiempo estuvieron las pobres demonizadas y nos daba miedo pues medir el aceitito, pero no, es que a lo mejor te tomas 2 cucharadas soperas, es que yo no lo mediría, me guiaría un poco a ojo según el tipo de comida que voy a comer y teniendo en cuenta un poquito este equilibrio con los otros alimentos ricos en grasa que haya en esa comida. Lo que sí te diría es que cada día intentes que haya un poco en crudo para obtener todos los beneficios, entonces pues un aliño en una ensalada, una tostadita, o si tomo unas verduras cocidas y le echo un chorrito de aceite en crudo, y luego pues que lo utilicemos para cocinar, pero sin utilizar cantidades ingentes, obviamente. Así que no puedo darte una cantidad porque esto depende mucho del perfil de la persona. Pero hay que tomar aceitito rico y bueno. Y de calidad. Exacto. ¿Tú estás preparado ahora? Siempre. Arturo de Ourense dice que es vegano y que le encantaría hacer un menú para sorprender a su familia en el cumpleaños. ¿Alguna idea? Mira qué bien. Wow. Si quieres te ayudo. Tantas opciones, tantas. Te puedo dar ideas, después tú las encajas, pero bueno, vamos a hacer como un hilo de menú, ¿no? Podemos comenzar con algo fresquito, ahora que hay buena temperatura y que ya pega un poquito el sol y el calorcito, podemos hacer como una especie de ensalada de tomate con un pesto, albahaca, piñones o incluso un pesto de pistachos con O aguacate. unos vasitos de gazpacho, se O me acaban unos de ocurrir. vasitos de gazpacho, por ejemplo. Lo podemos continuar con unas tostas de pan de calidad y al que le vamos a añadir una sobrasada vegana. Al final es un mix que se hace con almendras, tomates secos en aceite, pimiento del piquillo, orégano y aceite de oliva virgen extra. Triturado todo, le da un toque increíble, está buenísimo. Corroboro. Podríamos continuar con unos canelones, por ejemplo, de seta shiitake, que hay recetas en las que cocinamos en la seta shiitake con cebollita, con puerro, con la seta shiitake bien doradito y tiene una textura y un sabor súper increíble, muy umami y con ese punto saladito que nos gusta de unos canelones al que le ponemos por encima una bechamel hecha con bebida vegetal y sin mantequilla, con aceite de oliva, por ejemplo. Y podríamos terminar con un postre, algo dulcecito, como decimos aquí en casa. Podemos hacer unas natillas sin ningún problema, veganas. Omitimos la yema de huevo, utilizamos un poquito de maicena con bebida vegetal, que haremos una infusión con pieles de cítricos, canela, bla, 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 bla. Y lo que hacemos es añadir un poquito de maicena diluida en bebida vegetal para cuajar el conjunto y que tenga una textura idéntica a la de la natilla. Yo tengo otra propuesta de postre. A ver. Unas copitas, es que me tiro para lo mío a nivel nutricional. Unas copitas que en la base de poner yogur de coco y poner frutita, pues trocitos de fresa, de arándanos y culminar con un chocolate negro que has derretido previamente. ¿Qué? A mí me gusta. Vale, pues quería aportar un granito de arena. Vale. Hasta aquí el programa de la semana. Esperamos que te hayan servido la idea, esperamos a todos y a todas. y los consejos del aceite y nos vemos la semana que viene. Sí, un besito.